Noticia, les saluda Dra González y hoy en nuestro segmento de entrevista nos acompaña el doctor Javier Sáez Llorens, quien es especialista en infectología y es parte del Ministerio de Salud en estos momentos como asesor en asuntos del coronavirus y el jefe de el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Niño, quien estará abordando con nosotros sobre la situación del coronavirus en Panamá, en qué fase de coronavirus está Panamá y cuál ha sido la evolución o cómo han tratado esta enfermedad a lo largo de este tiempo. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la entrevista. Encantado. Bueno, doctor, para comenzar me gustaría saber cuál es la situación real de Panamá en la actualidad. Se habla de 287 muertos, 9.997 casos confirmados y alrededor de 6.194 casos que ya han sido superados. ¿Qué podría decir al respecto? ¿Son así las cifras? Sí, esas son las cifras actualizadas que ha dado el Ministerio de Salud y que las está dando todos los días aquí en Panamá. Nuestro primer caso empezó el 9 de marzo y a partir de ahí se masificaron las pruebas para pesquisar más casos y hemos encontrado una muy buena cantidad de casos aquí en Panamá. Lógicamente quizás atribuido a que Panamá siempre ha sido un hub marítimo, terrestre, aéreo para toda la región, ¿no? Aquí circula mucha gente que no necesariamente se queda en Panamá, pero que sí circula de sur a norte. Y entonces creemos que eso ha podido contribuir a que hayamos tenido una buena cantidad de casos, ¿no? Afortunadamente la cuarentena ha surtido un efecto importante, favorable, porque en 2 meses de cuarentena en ningún momento vimos en peligro la superación de la capacidad hospitalaria del país, porque la cuarentena realmente tuvo un impacto importante, ¿no?, en eso, ¿no? Y eso por lo menos es un efecto favorable de las medidas que se han tomado en el país. Ahora, podría decirse que fue una de las medidas más acertadas. ¿Qué aprendió el sistema de salud de Panamá con esta situación? Pues hemos visto en las noticias de que países desarrollados han tenido casi un colapso del sistema de salud. ¿Ustedes cómo trataron a los pacientes? Bueno, yo creo que evidentemente, si uno se compara, siempre hay países que lo han hecho mejor y siempre hay países que lo han hecho peor, ¿no? En ese sentido, yo creo que Panamá lo ha hecho relativamente bien porque en ningún momento se ha visto superada la capacidad hospitalaria del país, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y hemos visto, por ejemplo, en países de primer mundo con mucho dinero, en Europa, en Estados Unidos, e incluso aquí mismo en Latinoamérica, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, han tenido problemas importantes en capacidad hospitalaria y incluso en letalidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Panamá, la letalidad por caso detectado está más o menos como en el 2.9% y es bastante por debajo de la media tanto a nivel del continente, que es cerca de 6, como en el contexto mundial, que es cerca de 7%, ¿no? Así que yo creo que se han hecho las cosas relativamente bien y eso ha podido contribuir un poco a que la cuarentena ha sido efectiva, que la letalidad por caso detectado es relativamente baja y que ahora nos adentremos entonces en liberarnos de la cuarentena para entrar en medidas de mitigación, ¿no?, en todo el país. Ahora, se han hablado de una desescalada por bloque en Panamá. Hace la semana anterior se dio a conocer la desescalada del primer bloque. En la actualidad aún mantienen las medidas de que por días las personas van a salir por día clasificadas por género. Y se ha visto, sí, en las calles, doctor, gente que igual como que si estuvieran ya funcionando todos los bloques. ¿Qué recomendaciones usted daría a la población en todo caso? Bueno, las medidas que se tomaron por género tenían que ver básicamente, es una forma relativamente fácil y facilita el trabajo, por ejemplo, de los equipos de seguridad, de los policías en vigilar un poco el cumplimiento de las medidas, ¿no? Porque al salir por género, hombres y mujeres en días alternos, de alguna manera se reduce el 50% de circulación de las personas y un policía puede saber fácilmente pues, quién pudiera no estar cumpliendo con la medida e indagar el asunto, ¿no? Así que básicamente esa diferenciación fue para
para tener un poco de reducción en la circulación y que para los policías sea mucho más fácil. Lógicamente, ahora que iniciamos los bloques de levantamiento de cuarentena o las fases van a ser implementadas cada 2 semanas. Hay que acordarse más o menos que el periodo de incubación del virus es más o menos eso, Sí. 2 semanas como máximo. Entonces, nosotros lo que estamos midiendo hoy en casos es lo que ocurrió hace 2 semanas. Entonces, por eso es importante que las fases se vayan liberando cada 2 semanas para estar seguro de que los rebrotes que seguramente va a haber en ningún momento pongan en riesgo la capacidad hospitalaria, no solamente del país, no solamente de la región de la provincia de Panamá, sino en todas las regiones, ¿no? Porque hay regiones en que se puede controlar mejor o peor y hay regiones en que la capacidad hospitalaria es mejor o peor. Entonces, eso hay que valorarlo de forma bien detallada para ir aplicando las medidas, flexibilizando las medidas de una manera objetiva, bien informada, detallada, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos están tomando en cuenta para decidir que si ya se va a abrir el segundo bloque en Panamá hasta la fecha, cómo han ido evolucionando los estudios que están haciendo y en qué se basan para decir ya que estaríamos hablando que sería el próximo martes y si todo concluye con normalidad el primer bloque, la apertura del primer bloque? Bueno, uno de los índices más importantes que estamos siguiendo para determinar si se abre la segunda fase es lo que le llamamos nosotros el RT, ¿no? Que es la tasa de propagación o de contagio del virus. Si nosotros vemos que el RT, que ahora mismo está en 1 o ligeramente por debajo del 1, empieza a subir y empieza, por ejemplo, en 2 semanas ya estar en 1.4, 1.5, ya eso indica de que hay riesgo y de que a lo mejor esa primera fase ha sido un poco riesgosa y pudiera perjudicar la apertura de otras fases, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel de cada provincia, ¿no? Entonces, hay que estar siguiendo eso, hay que seguir también las hospitalizaciones, el número de hospitalizaciones en las salas de los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo, también como otro parámetro para estar vigilantes y decidir si realmente se puede proceder sin ningún problema a la siguiente fase, ¿no? Quiere decir que hasta la fecha está -1 ese porcentaje de prevalencia. Sí, estaba en 0.95. Claro, eso, hay un intervalo de confianza, hay una incertidumbre, ¿no? O sea, un margen de error para abajo y para arriba, pero el promedio más o menos estaba por ahí. Sí, Quiere decir que el próximo martes podría estar ya abriendo el segundo bloque Panamá. sí, a las 2 semanas de haber abierto el primero, si la RT está razonablemente estable, uno pudiera realmente empezar a hacer la apertura comercial ya hacia una fase distinta. Exacto. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted da a todas las personas que ya van a empezar a salir en bloque para evitar pues contagios masivos o de alguna manera no tener una precaución para enfrentar a la nueva normalidad a la cual nos vamos a enfrentar en todo el mundo? No, eso es muy importante tu pregunta, porque hay que acordarse que no estamos saliendo de la cuarentena, no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. O sea, en ningún momento hemos salido del virus, estamos saliendo ahora a la calle con el virus por ahí circulando, ¿no? Entonces, en todo momento, y esto muy probablemente todo el 2020, seguramente el 2021, las personas que salen tienen que seguir las recomendaciones de protección, tanto para ellos mismos como para los demás, ¿no? La mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, si uno está con algún síntoma respiratorio, mejor no salir. Entonces, todas esas indicaciones hay que cumplirlas a rajatabla, ¿no? Porque ese es el riesgo, ¿no? De que empiece a haber mayor circulación de personas en la calle, apertura de algunas actividades comerciales y tengamos entonces rebrotes importantes que puedan poner en riesgo esta apertura, ¿no? Así que es un mensaje de corresponsabilidad entre el ciudadano y el Ministerio de Salud. Me imagino que con la apertura del segundo bloque que incluye el comercio como tal, van a establecer algún tipo de protocolo que se tienen que seguir en los establecimientos para evitar la aglomeración masiva. Sí, ya las empresas realmente saben cuáles son los protocolos porque los lineamientos están en las páginas del Ministerio de Salud y se han anunciado en diferentes medios de comunicación. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad
y de vigilancia que tiene que tener cada empresa. Cada empresa tiene que reinventarse en esta pandemia para tratar de que sus colaboradores y sus clientes y sus trabajadores se protejan, no se infecten y se hagan actividades comerciales sin riesgo, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que tienen que tomar las empresas para afrontar esta nueva fase y con la mayor seguridad posible, ¿no? Ahora, la experiencia que ustedes han adquirido con ya sobrellevando esta situación, que podríamos decir de que están ya en caída la curva, ¿qué lecciones les deja? ¿Qué fue lo más difícil que el panameño entendiera para hacer un muro de contención al coronavirus? Bueno, sabemos que nuestras poblaciones latinoamericanas no son tan disciplinadas, por ejemplo, como pudieran ser las asiáticas en ese sentido, ¿no? Entonces, tratar de convencer a las personas de nuestros países de que las indicaciones son precisamente para salvaguardar su propio bienestar y su vida y la de los demás, a veces no es tan fácil, ¿no? Además, hay que entender que, por ejemplo, al menos Panamá siempre ha sido un país muy desigual socialmente y educativamente, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente, pues si no hay tanta educación, la adherencia que puede haber a las indicaciones, pues a lo mejor es un poco más floja que en otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender, ¿no? Que a veces no es tan fácil realmente, pero yo creo que a través del convencimiento y no de la fuerza es que se puede conseguir que la gente tome conciencia de su corresponsabilidad, ¿no? Y de que la salud es una cosa bilateral, ¿no? Que no solamente depende de un Ministerio de Salud, sino que depende de la misma persona en cumplir con las indicaciones para la protección. Doctor, usted en ocasiones anteriores se ha referido de que a partir de mayo va a empezar un estudio de cero prevalencia en Panamá. ¿Está en esta etapa? ¿Cómo avanza este proyecto? ¿Cuándo estaríamos sabiendo cuál es el nivel de personas que adquirieron el COVID? Sí, esa es una muy buena pregunta porque desde un principio, prácticamente desde marzo, empezamos a ver que era importante hacer estudios de seroprevalencia, ¿no? Para saber qué porcentaje de la población ya está infectada sin saberlo, ¿no? Porque sabemos que esta infección tiene muchos casos asintomáticos, o sea, sin síntomas, o Sí. casos muy leves en que no se detecta, que el sistema de salud no llega a detectar el caso, ¿no? Y eso se ha visto en todas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, pues no es fácil tener una buena cantidad de pruebas serológicas fiables y en gran escala como para emprender estudios de seroprevalencia en toda la población o en un porcentaje representativo de la población. Entonces, lo primero que había que hacer es que el Instituto Gorga, que es el Instituto de Investigación de Panamá, valorara y diera aval a las pruebas serológicas que estaban llegando, ¿no? Porque no todas las pruebas son fiables, hay muchas que han demostrado ser defectuosas o no tener la garantía suficiente. Es más, muchos países industrializados han rechazado una gran cantidad de pruebas que han ido llegando, ¿no? Entonces, ahora mismo el Gorgas ya hace más de 2 semanas le dio al aval a varias pruebas. Entonces ya tenemos por lo menos pruebas que se pudieran comprar de forma masiva para empezar a hacer estudios, ¿no? De hecho, muchas de estas pruebas ya han sido adquiridas por entes privados para hacer pruebas a las personas, ¿no? Con un costo, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y es lo que hay los trámites, que el gobierno adquiera estas pruebas en forma masiva, ¿no? Para emprender entonces los estudios de seroprevalencia. Inicialmente queríamos hacer, y ya de hecho algunos han iniciado estudios de seroprevalencia en personal de salud para saber cuál ha sido la infección, el porcentaje de infectados en salud, de médicos, enfermeras, terapistas, etcétera. E incluso si ya superaron la enfermedad, pudieran estar inmunes y pudieran trabajar sin riesgo, ¿no? Eso era como una medida prioritaria para el país, no solamente el personal de salud, sino el personal de seguridad. Y después que se tuviera eso, entonces masificarla y hacer estudios repetitivos cada 3, 4 semanas en un porcentaje importante de la población para saber qué porcentaje está infectado. Nosotros, por ejemplo, hemos estimado, basado en diferentes estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que ahora mismo pudiéramos tener 2 a 4% de la población infectada
porque más o menos cuando uno tiene casos detectados, uno tendría que multiplicarlos por 10 para saber los casos que probablemente están infectados. O sea que si nosotros tenemos 9.000 casos detectados por el sistema, es muy probable que pudiéramos tener 90.000, 150.000 personas panameños que ya han tenido la infección sin saberlo, ¿no? Y ese dato va a ser muy importante a la hora de tener una idea de cuánto nos falta por susceptibles en el país y también tener una idea para ver cuántas personas pudieran ser potencialmente inmunes e ir a trabajar sin riesgo ni para ellos ni para los demás. Ahora, ¿qué segmento de la población de Panamá fue la más afectada dentro de coronavirus, que tuvieron mayor personas muertas? ¿Qué segmentos? ¿Los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, los de tercera edad? Lo que se ha visto en Panamá es muy similar a lo que se ha visto en muchos países. Prácticamente ha sido una constante internacional, ¿no? La mayoría de los casos severos y de las desafortunadas defunciones son en personas mayores de 60 años y sobre todo si tienen alguna condición de riesgo, alguna comorbilidad. Pero también hemos visto personas menores de 60 años, también con factores de riesgo o sin factores de riesgo, que también han tenido enfermedad severa, incluso han fallecido, ¿no? Así que, aunque la situación es muy similar a otros países, siempre hay que tener en mente que también personas que no tienen riesgo o personas menores de 60 ocasionalmente también pueden tener enfermedad severa, necesitar hospitalización, necesitar terapia intensiva e incluso fallecer, ¿no? Por eso, a la hora de salir, todas las personas, independientemente de la edad y de su condición de salud, deben guardar los lineamientos de prevención y protección personal, ¿no? Porque siempre puede ocurrir un caso de muerte en una persona que supuestamente no pertenece a ningún grupo de riesgo, ¿no? Entonces eso siempre hay que tenerlo en mente. Ahora, doctor, ¿qué impacto podría tener el ocultamiento de información de un sistema de salud a la población? Eso es extremadamente nocivo, nefasto. La transparencia siempre es importante. Y si no hay transparencia, lógicamente la ciudadanía le pierde credibilidad a las recomendaciones y a su propio Ministerio de Salud. Entonces, lo peor que puede hacer un país, un gobierno, es no tener transparencia en dar la información de forma veraz, de forma en tiempo real, ¿no? Siempre puede haber alguno que otro fallo en la búsqueda o en la captación del dato o algún atraso, por ejemplo, en la lectura o en la toma de muestra. Eso siempre puede ocurrir. Pero si se dice de forma transparente que eso ha ocurrido, entonces la gente guarda la credibilidad y la confianza en las recomendaciones del ente ministerial, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante siempre mantenerlo, no solamente en pandemia, realmente eso debería aplicar para todas las actividades políticas del país, ¿no? Ahora, el hecho de que la población pierda credibilidad en un sistema de salud, ¿qué efectos podría generarse directamente al tratamiento, a la enfermedad? Bueno, incumplimiento de las medidas, no ir a buscar las pruebas de detección o los tratamientos que se están implementando, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, pues la pérdida de credibilidad pone en riesgo todo el sistema de salud pública del país, ¿no? Porque lo que afecte a una persona, en este caso, cuando estamos hablando de infección y demás de pandemia, lo que afecta a una persona puede afectar al resto, a los que conviven con esa persona o a los que están en la comunidad alrededor, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que Panamá es un país multicultural y también que tiene una importante población extranjera, en el caso, ¿tienen algún informe o algún recuento de qué tan afectados han sido los extranjeros en Panamá? Esa información la maneja el Ministerio de Salud, ¿no? Ujú. Esa información no ha sido tabulada, pero la epidemiología del Ministerio de Salud maneja toda esa información detallada, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué recomendaciones podría dar a la población en general y sobre todo para la niñez, tomando en cuenta de que usted es director de una de las áreas del Hospital del Niño? Bueno, afortunadamente en esta pandemia y con este virus, los niños han sido poco afectados desde el punto de vista de severidad de la infección, ¿no? Afortunadamente, porque eso es algo bien diferente, por ejemplo, a la gripe. La gripe que ocurre todos los años en el país, en todas partes del mundo, afecta también a la población pediátrica, sobre todo a los niños menores de 2 años, e incluso produce defunciones en esa edad. Afortunadamente este virus parece respetar bastante a la población pediátrica. De todos modos, los niños también se infectan y ocasionalmente
acuden al hospital con una afección clínica importante, ¿no? Y hemos tenido por lo menos 3 fallecidos en población menor de 20 años, todos con factores de riesgo importantes, ¿no? Pero, o sea, que hay que estar alerta de qué va a ocurrir con la infección, porque a veces esto es dinámico y puede haber cambios en la patogenicidad y en la virulencia del virus, ¿no? De hecho, hay un informe de países de Europa, de Estados Unidos, de un síndrome inflamatorio multisistémico que ocurre en niños. Es muy raro, pero que se está documentando. Todavía no está claro si está asociado o no asociado al COVID, al virus, pero los pediatras todos estamos alertas precisamente a estar vigilantes de qué ocurre con los niños en el país. Ahora, ya para finalizar, doctor, las recomendaciones a toda la población de Panamá, que ahorita, según información que está llegando, de que hay mucho, como le decía anteriormente, mujeres también el día de hoy que andan en las calles y todo parece indicar la afluencia de vehículos súper gran cantidad y todo parece indicar que todo está con normalidad. ¿Cómo se lo tienen que tomar esta nueva etapa los panameños? Bueno, con responsabilidad, ¿no? Porque si no cumplimos con las medidas, el riesgo es que no pasemos de fase. Entonces, al final hay datos muy claros que la reactivación de la economía se logra más rápido cuando la gente cumple con las medidas que se han instaurado, ¿no? Hay, por ejemplo, datos en Estados Unidos durante la pandemia del 18, como ciudades que no cumplían con las recomendaciones y salían libremente por ahí a pesar de las restricciones, les iba peor económicamente, se recuperaban mucho más tardíamente que las ciudades que cumplían al pie de la letra con las medidas de salud, ¿no? Así que ese es el riesgo, ¿no? Si la gente realmente no se hace responsable de su salud y de la de los demás, corremos el riesgo de no pasar de fase, ¿no? Entonces ahí es un llamado a la corresponsabilidad de las personas, por supuesto. Ok, agradezco mucho su tiempo y su aporte, doctor Javier Sáenz Llorens, por estar con nosotros acá en Click de Noticias y por supuesto a nuestros seguidores les invitamos a que compartan esta información y sobre todo que la pongan en práctica para evitar pues mayores contagios o casos de coronavirus. Muchas gracias, doctor, y esperamos tenerlo nuevamente hablando temas de niñez. Muchas gracias a ti, encantado. Bueno, Hasta gracias. luego.